A mí me dice mi padre que para acertar la quiniela no la puedes echar el lunes. Si quieres acertar la quiniela tienes que echarla el viernes. No puedes esperar, porque te da miedo equivocarte, a que pasen las cosas, porque el primer partido está fuera de tono, porque estos van a caer. La derecha va a caer. Les va a pasar factura lo que están haciendo. Ahora, eso no significa que a nosotros nos vaya a ir bien. Nos irá bien si la gente ve que somos diferentes y una alternativa. Porque si la gente no ve que somos algo diferente, pues votará UPyD o votará Izquierda Unida o se quedará en su casa. Ser diferente significa que yo creo que hay que apostar por François Hollande y no por el paso griego. No los falsos pactos de Estado. ¿Qué vamos a pactar con la derecha? ¿La reforma laboral? ¿La reforma del sistema financiero? Como ya no hay un pacto con la democracia cristiana para hacer el estado de bienestar, que aquello lo han roto, tenemos que hacer un nuevo pacto con las capas medias, un nuevo pacto con el capital productivo frente al enemigo que es el capital financiero. Pero no solamente porque el capital financiero nos ha metido en la crisis, no solamente porque nos chupa la sangre. O sea, Bankia echa el 80% de los desahucios en Madrid, los hace Bankia, y al desahuciado le cobra impuestos para tapar su agujero. Es el enemigo, pero también es enemigo de la democracia. Porque en Grecia, el primer ministro griego es uno que pusieron los mercados, que es el capitalismo financiero. Monti de Italia es un señor que no le votaron a los ciudadanos, que le ha puesto el capital financiero y especulativo, los famosos mercados. La reforma de la Constitución, eso lo dijo el presidente del gobierno, lo he contado en alguna ocasión. Cuando a Zapatero nos llama al Consejo Territorial, esto es lo que... presidente, no voy a entrar en lo que dice el texto de la reforma, porque está tan pasteleado, al final cualquiera seguramente pueda votarlo, no entro en eso. Lo que entro es que me parece un error modificar la Constitución, porque significa que los poderes no democráticos, los poderes económicos, el capital financiero, puede más que la democracia y la política. Lo más sagrado en este país, que era la Constitución, nos han puesto de rodillas y nos obligan a cambiarla a su antojo. Esa es la gravedad de la reforma constitucional. Eso es contra lo que tiene que luchar un socialista. Decía Alfonso Guerra hace poco, ¿no?, que habrá socialismo siempre y cuando haya alguien tan poderoso que te obliga a ponerte de rodillas. Y alguien que tenga tan poco que tenga que ponerse de rodillas ante un poderoso. Bueno, el poderoso son los mercados financieros, que han puesto de rodillas nada más, nada menos que a países enteros. Y están poniendo de rodillas a Europa entera. ¿Hay otro camino? Sí, François Hollande. Ese es el papel de la sociedad democrática, que es lo que os quería contar.